Vaya conmigo al libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 9, versículo 32. Dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habían ¿en dónde? Lida. Y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba. No, pero a mí no me sanó el Señor, a mí me sanó un medicamento, me recetaron esta penicilina. Si usted se pone a estudiar de dónde vino ese medicamento, le aseguro que va a terminar anclado al Señor. Un hombre era millonario y no sabía cómo ayudar a la humanidad, y decidió invertir millones de dólares para descubrir avances médicos, y logró descubrir un medicamento especial. Pero lo hermoso de esta historia es que él le atribuye esto a Dios. Y lo que le quiero decir es que de una o de otra manera, el principio que usted tiene que entender es que Dios es el que sana. Usa diferentes medios, pero Dios es el que sana. Toda buena dádiva viene de Dios. Todo don perfecto, dice la Escritura, viene del Padre de las luces. Entonces este hombre llegó donde el pobre, aquel paralítico que tenía 8 años de estar postrado en una cama, y le dice: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Enseguida se levantó, y le vieron todos que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Hay milagros que Dios los hace para mostrar o para convertir a otros. Mire cómo es el asunto. Aquí hay un hombre que está enfermo y recibe un milagro. Ahora en el capítulo 36 hay una mujer. Diga conmigo: una mujer. Había entonces en Jope una discípula. Wow, hay discípulas también. Yo tengo una discípula, mi mujer. Oye, varón, mi primera oveja, mi mujer. Mi primera discípula, mi mujer. ¿Cuántos varones dicen: mi mujer es mi discípula? Uy, como que no se atreven, ¿verdad? Como que le dio miedo. Mire qué interesante. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras, en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó y jabón Palmolive murió. Dice: después de lavada, o sea, después de ser ya preparada, había pasado mucho tiempo, la pusieron en una sala, y como Lida o Dorcas, ¿verdad? O como Lida, perdón, el lugar donde vivía Dorcas estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres rogándole: no tardes en venir a nosotros. Entonces le dijeron a Pedro: no tardes. Imagínese Pedro. Y aparte de todo esto, esta mujer ya había muerto, ya la habían preparado, ya la tenían tendida en una mesa, si es que las tendían en una mesa, ya la tenían preparada, y van. Imagínense, no había un celular para llamar a Pedro, sino que mandaron a 2 tipos. Y si estos 2 tipos eran medios camorras, decimos en mi pueblo, para caminar, si eran medio lentos, si eran medios hondureños, voy a decir,
Porque al hondureño usted manda a alguien y después tiene que mandar a otro a buscar al que mandó. Así son los hondureños. Entonces mandan a estos dos a buscar a Pedro. Aquellos pasaron por una guatita, pasaron por un seco y llegaron donde Pedro. A Pedro le dijeron: no te tardes. Pedro agarró un burro. Imagínense todas las travesías. No estaba tan lejos, pero no había un transporte rápido, no había un transporte ligero. Como sea, la noticia llegó donde Pedro. No tardes, verso 39. Levantándose entonces Pedro fue donde ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Era una mujer dadivosa, era una mujer compasiva. Esta mujer Dorcas hacía vestidos para los necesitados, especialmente para las viudas. Se muere Dorcas y aquellas viudas lloran. Aquellas viudas, están lamentándose porque ahora ¿quién les va a hacer vestidos? Ahora, yo no creo que sea por quién les va a hacer vestidos, pero tenían un cariño, tenían un amor por aquella mujer compasiva. Entonces las viudas, llorando y mostrando, decían: a mí me hizo este para Navidad, a mí me hizo este para mi cumpleaños, a mí me hizo este para mi noche de bodas. Y mostraban lo que Dorcas les había regalado, lo que Dorcas les había hecho. Entonces dice el verso 40: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Aleluya. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Ahora miremos la naturaleza del milagro. Miremos el milagro anterior y ahora miremos la naturaleza de este milagro. Pero también leamos el siguiente milagro. En el capítulo que estábamos en el 8, ¿verdad? Estamos en el 9, ¿verdad? Saltémonos entonces al 10. Saltémonos al 10. Continúa la historia. Había un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que el ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Por qué rogaron las viudas a Pedro para que se hiciera el milagro? Porque aquella mujer era piadosa, porque aquella mujer era bondadosa, porque aquella mujer era alguien que no era egoísta, tenía un corazón compasivo. Ahora vemos en la misma, porque la Biblia no se escribió por capítulos y versículos, no. Después de la canonización, como unos 80, 100 años después, alguien hizo el trabajo de dividirla por capítulos y versículos, pero antes era un solo documento. Entonces en el mismo documento pegado está la historia de Cornelio. Le dice el ángel a Cornelio: tus limosnas, tu generosidad han hablado delante de Dios. Amén. Ahora vayamos a Jesús. Lucas capítulo 7. Después que hubo terminado todas las palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de dormir, o sea, de morir.
Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a sus siervos. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: este es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús se fue con ellos. Y Jesús se fue con ellos. Mire qué tremendo. Tres. Le puedo mostrar el cuarto, el quinto y el sexto para que lleguemos a la conclusión de esta verdad. Hay una palabra bien interesante en la Biblia que se llama argumento. Diga conmigo: argumento. Un abogado busca argumentos para defender al acusado. Un abogado acusador busca argumentos para acusar al acusado. Argumentos. Dios es un Dios de argumentos. El argumento más grande que le puedo dar para argumentar esta verdad, para argumentar al Dios de los argumentos, es que Dios, siendo Dios, pudo haber dicho: bueno, hoy me levanté de buenas. Si es que se levanta, si es que duerme, ¿no? Pero por decirlo, hoy me levanté de buenas y voy a perdonar a toda la humanidad. Pero Dios no lo hizo, porque Él respeta, honra lo que está establecido. Y entonces, en vez de perdonar a la humanidad, lo que hizo fue mandó a alguien a que pagara por el pecado de la humanidad, para que a través de ese sacrificio pudiese tener el argumento legal para perdonar a la humanidad. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? Entonces, eso es un argumento. Por ejemplo, Dios quiere abrirle los cielos a las personas. Dios es un Dios de amor. Si dio a su Hijo, si Él nos creó, Él nos salvó. Dios quiere bendecirte, mi querido hermano. Como diría el cubano: quiere bendecirte, chico. O los venezolanos son los que dicen. Bueno, dígale al que está al lado: Dios te quiere bendecir, ñaño, dígale. Pero escuche la verdad: Dios necesita un argumento para bendecirte. Dios necesita un argumento. Por eso, cuando usted es fiel a Dios, Dios tiene el argumento perfecto, el derecho legal para abrirte las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Argumento es la palabra de hoy. Argumento es la palabra preciosa de hoy. Entonces, hay un hombre que tiene 8 años de estar, entonces apeló a la misericordia y fue sano. Pero sin embargo, había una mujer que necesitaba un milagro creativo bárbaro. La habían lavado. Yo creo que aquí hay gente que sabe de medicina. Hay médicos que son buenos albañiles. Perdón, buenos médicos. Saben que si el cerebro deja de recibir oxígeno por unos minutos, hay secuelas terribles. Pero como Dios es el creador del cerebro, ¿verdad? Es más, aunque no tenga cerebro, Dios le pone uno. Hay esperanza. Entonces, mire, esta mujer necesitaba un milagro bárbaro. Pero qué hermoso cómo va la gente, le pide a Pedro que ore por esta mujer, pero no van con las manos vacías, por decirlo así. No van sin ningún argumento. Esta es una mujer piadosa. Esta es una mujer misericordiosa. Esta es una mujer bondadosa. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy hablando? Nos saltamos a Cornelio. Se le aparece el ángel de Dios. ¿Pero por qué se le apareció el ángel del Señor? Porque este hombre era piadoso, temeroso. Llevaba toda su casa a la iglesia. Se le aparece y lo que le dice el ángel es: tus limosnas
han hablado delante de Dios. Wow. Y le puedo seguir leyendo la historia de Cornelio. Dice la Biblia que este hombre era un gentil. Y se le aparece el ángel a Pedro y le muestra un montón de animales inmundos. Y en la visión que Pedro está teniendo, le dice el Señor a Pedro: come. Y le dice: Señor, pero son animales inmundos. No digas que son inmundos, porque si yo los santifico, dejan de ser inmundos. Entonces Pedro dice: está bien, no se enoje. Entonces, después de esto, llega alguien a llamar a Pedro, porque el ángel le dice a Cornelio: manda hombres a llamar a Pedro. Ya Dios había preparado a Pedro, y le dicen a Pedro: tienes que ir donde un gentil. Y Pedro pone el freno de mano y dice: ¿cómo yo me voy a ir a meter donde un incircunciso, donde un qué sé yo? Para los judíos, los gentiles eran lo peor de lo peor, un inmundo. Pero ya Dios le había dado la visión de que lo que Él santifica no es inmundo, y nadie tiene el derecho a llamarlo inmundo si Dios lo santificó. Así es de que nadie tiene el derecho de señalarlo a usted si Dios lo perdonó, si Dios lo santificó, si Dios lo levantó, si Dios le está dando oportunidades. Nadie tiene el derecho, nadie puede juzgarlo, nadie puede condenarlo, porque el único que lo puede condenar no lo condena. Amén. Entonces, cuando llegan donde Pedro, el argumento que se usa frente a Pedro es: ese hombre es piadoso, ese hombre da ofrendas a la sinagoga, ese hombre hace labor social, y Pedro tiene que ir. Ahora vamos donde Jesús, el rey de la misericordia, el rey de la compasión, el rey del amor. No era necesario tal vez que le dieran un argumento, pero sin embargo los judíos se acercaron donde él y le dijeron: Jesús, hay un hombre que tiene una necesidad, pero no es cualquier hombre, es un hombre piadoso. Nos ha construido una sinagoga, aportó para el templo. Aleluya. Gloria a Dios. Argumento. Y Jesús no refutó palabra. Jesús se fue con ellos porque había un argumento bíblico, legal. Amén. Se lo estoy comprobando por varios versículos, y le puedo seguir comprobando. Le puedo seguir comprobando. Déjeme contarle mi testimonio personal. Mi mamá se estaba muriendo. Mi mamá tenía cáncer en la tiroides. Cáncer en la tiroides. Mi mamá fue operada. Mi mamá le quedó la cara torcida. Mis hijas se asustaban porque mi mamá con tape se enderezaba la cara. Se asustaban mis hijas. Y ni siquiera buscó un tape color piel, tape negro. Y ella es blanca. Parecía, yo la molestaba a ella. ¿Cómo se llama ese? Frankenstein creo que se llama. Yo la molestaba a ella. Pero mire, y todo el mundo le tenía lástima a mi mamá. Yo no te tengo lástima, si te moriste vas para el cielo y punto. Me decía. Y allá te veo. Aunque por dentro yo sentía algo, pero yo no podía alimentar la lástima, yo no podía alimentar todo eso. Yo estoy en un lugar, estoy en Perú creo que estaba, y se acerca un pastor y empieza a orar por mí. Y él no sabía. Me pone la mano y dice: como el centurión, como Dorcas. Y si usted ya sabe Biblia, pues está entendiendo en el ratito. Pero si usted dice: espere, voy a buscar a ver. No, espérese. Por eso es bueno que leamos la Biblia. Amén. Como el centurión, como Dorcas. Y empezó a mencionar: Señor, Él es un hombre que hace mucho por tu iglesia. Yo no soy mucho de llorar, pero ese día lloré.
Y yo te pido, Señor, yo te pido, oh Rey, que mire la necesidad de su madre. Eso me quebró, porque nunca le había argumentado a Dios lo que yo había hecho. De hecho, no dice el principio bíblico que uno es el que tiene que argumentar, sino que alguien más argumenta por lo que uno hace. Señor, yo hice, yo. No, eso no diga, eso no lo encuentro yo en la Biblia. Pero como Dios anda buscando el argumento para hacer un milagro, ¿quién le contó a ese hombre? No sé. Dios, haz un milagro. Mete tu mano. Señor, tu siervo es digno de que le hagas un milagro. Wow. Solo me acordé de aquella palabra que decía: no hagas tesoros en la tierra, donde el ladrón, el hollín corrompe. Haz tesoros en el cielo. Aleluya. Lloré un poquito nada más. Tomé agüita para no ser tan. Y yo dije: Señor, yo creo en ese milagro. Mi hermano, mi mamá está más viva que nunca. Le hicieron las muestras y el médico le dijo: rastreamos por todos lados y no hay ni señas de esa malicia del infierno. Vi el milagro. Mi mamá me llamó llorando: soy libre de esto. Amén, le dije, amén. Ni le conté a mi mamá. No voy a dañar el milagro, dije yo. No, mire, yo me he guardado esto hace mucho tiempo, pero hoy le preguntaba al Señor: ¿y qué le digo a tu gente, a tu pueblo? Y el Señor me dijo: hoy es hora de que lo hables. Hoy es hora. Yo no sé si usted entiende el principio, pero el principio es claro. Por eso la Biblia concuerda en una cosa con la otra. Amémonos los unos a los otros. Nadie dice amén. Démosle al necesitado. Dale pan al hambriento. Dale vestido al desnudo. Eso somos la iglesia. Eso somos la iglesia. Pero me viste desnudo y no me vestiste. Me viste con hambre y no me diste. Me viste enfermo y no me visitaste, dice Jesús. Y los discípulos dicen: ¿cuándo estuviste hambre si vos hasta los panes multiplicás? No cuadra esa onda. ¿Cuándo estuviste enfermo si levantaste un muerto? ¿Cuándo estuviste postrado? ¿Cuándo estuviste desnudo? ¿Cuándo? Espérense, es que por cuanto no lo hicieron por otros, por los pequeños, por los necesitados, no lo hicieron por mí, dijo Jesús. Cuando usted hace algo por alguien, por un necesitado, Dios lo toma como si lo hizo por él. Por él. ¡Ja! Usted, dice la Biblia, y fuimos creados para buenas obras que fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo quiero hacer una oración hoy, y eso va a depender de usted, no de hoy, sino de lo que ha hecho antes. Yo quiero que sepa que lo que usted ha hecho, lo que usted hace, aunque otros no lo vean, Dios lo ve. Dios lo ve. Yo estoy seguro que hay gente que en su gran necesidad ha ayudado a otros, no con gran cantidad, pero con sacrificio. Y aunque otros no lo sepan, no lo noten,
yo quiero decirle hoy, Dios lo vio, Dios lo notó. Y Dios le quiere decir hoy, mis ojos están sobre tus obras, mis ojos están sobre tu vida. Desde que te levantas hasta que te acuestas y aún mientras duermes, los ojos del Señor están sobre nosotros. Y Él sabe lo que hemos hecho, Él sabe lo que hacemos, Él sabe el sacrificio, Él sabe que aún sin merecer muchas cosas los demás, nosotros lo hacemos. Y ese argumento yo quiero utilizar hoy. Yo estoy seguro que hoy es un día de milagros en este lugar. Yo estoy convencido que Dios va a hacer un milagros en este lugar. El Dios que levantó al paralítico, el Dios que resucitó a la mujer, el Dios que sanó al siervo del centurión, es el mismo Dios de hoy y será el mismo Dios por los siglos de los siglos. Él sigue haciendo milagros, Él sigue haciendo proezas y maravillas. Este fin de semana yo la vi. Para mí era un milagro ver ese montón de gente. Es un milagro. Hoy es un día de milagro. Y no porque lo digo yo, porque Dios así lo dice.